Cuando la vida golpea fuerte. No le pregunta si está preparado. No avisa, no llama a la puerta. Entra de golpe. Quita algo de sus manos, rompe un plan. Y observa qué sale de usted. La mayoría cree que el problema es lo que ocurrió. La pérdida, la traición, el rechazo, la presión. Pero no es el hecho lo que destruye. Lo que destruye es lo que ocurre dentro de usted después. El error común tras el golpe. Tras el impacto, aparece algo silencioso, la reacción automática. Ira que sube antes de pensar, miedo que aprieta el pecho, tristeza que pesa en el cuerpo. Y sin darse cuenta, usted ya no está viendo lo que ocurre, está siendo llevado por ello. No decide, responde. No observa, reacciona. Ahí empieza el verdadero problema, no en lo que ocurrió fuera, sino en el instante en que la mente toma el mando sin presencia. El golpe duele, sí, pero lo que realmente desgasta es lo que viene después. El diálogo interno que no se detiene, la tensión constante en el cuerpo, la urgencia por defenderse, por justificarse, por devolver el golpe o desaparecer. Esa actividad interna consume más energía que el hecho en sí. Y mientras ocurre, usted cree que está respondiendo a la situación, cuando en realidad está respondiendo a su propia reacción. En ese estado, la mente se acelera y empieza a construir historias. Reinterpreta miradas, palabras, silencios. Anticipa escenarios, repite escenas, revive el momento una y otra vez. El cuerpo permanece en alerta, como si el peligro siguiera presente, aunque el hecho ya haya pasado. Así, un instante se convierte en un estado, y ese estado empieza a definir el día, el ánimo y la forma de actuar. Aquí aparece la pregunta incómoda que casi nadie se hace: si el golpe fuera el problema real, ¿por qué no todos se rompen igual? Algunas personas sienten el impacto y siguen presentes. Otras se desordenan por dentro durante días, semanas o incluso años. No por lo que ocurrió, sino por cómo respondieron internamente a ello. La diferencia no está en la fuerza, ni en la suerte, ni en la inteligencia. Está en un hábito invisible, aprendido sin darse cuenta. El hábito de reaccionar antes de ver, de dejar que la emoción tome el mando y convierta un momento en identidad, una experiencia en historia, un golpe en condena. Un hábito que hace que la emoción no solo se sienta, sino que se crea. Ese hábito se activa tan rápido que parece usted mismo. Parece su carácter, su manera de ser, su verdad. Pero no lo es. Es una respuesta entrenada, repetida durante años, reforzada cada vez que la emoción manda y la observación llega tarde. Y todo lo que ha sido entrenado puede observarse. Y lo que se observa empieza a perder poder. Por eso aquí no estamos hablando del mundo, ni de la gente, ni de las circunstancias. No estamos buscando culpables fuera. Estamos señalando el punto exacto donde se pierde o se recupera el control. Lo único que decide si un golpe le rompe o le fortalece no es lo que ocurre, sino lo que ocurre dentro después. Ahí comienza el trabajo real. El entrenamiento equivocado. El problema es que la mayoría fue entrenada para otra cosa. Desde muy temprano aprendió a actuar hacia afuera, no a sostener lo que ocurre dentro. A resolver, a responder rápido, a no quedarse atrás, a demostrar que tiene razón o que no le afecta. Se entrenó para ganar discusiones, para controlar resultados, para parecer fuerte. Pero no para permanecer presente cuando la emoción aparece. Así, cuando llega el golpe, la mente hace lo único que sabe hacer: reaccionar. Defenderse, justificar, atacar o huir. Y eso se confunde con carácter, con autenticidad, incluso con valentía. Pero no lo es. Es reflejo. Es automatismo. Es un entrenamiento que nadie cuestionó. Se le enseñó a perseguir resultados, no a entrenar su mundo interno. A ganar fuera, no a gobernarse dentro. A imponer su punto, no a escuchar lo que ocurre en su cuerpo cuando algo duele. Y mientras ese sea el entrenamiento, cada golpe activará el mismo patrón, aunque cambien las personas o las circunstancias. Por eso muchas veces se repite la misma escena con distintos nombres. Cambia el lugar, cambia la situación, pero la reacción es la misma. La tensión aparece en el cuerpo, la mente se acelera, la emoción manda. Y después llega la sensación de haber perdido algo: calma, dignidad, claridad.
No porque el golpe fuera más fuerte, sino porque el entrenamiento fue insuficiente. Este entrenamiento equivocado también crea una ilusión peligrosa, la de control. Se cree que reaccionar rápido es tomar el control, cuando en realidad es perderlo. Se cree que decirlo todo en el momento es sinceridad, cuando muchas veces es descarga. Se cree que no sentir es fortaleza, cuando en realidad es desconexión. Y así se vive persiguiendo estabilidad fuera, esperando que el mundo no golpee, que la gente no falle, que las circunstancias se acomoden. Pero la vida no funciona así. La vida golpea. Siempre. La diferencia no está en evitar el golpe, sino en qué parte de usted responde cuando llega. Mientras no se entrene la observación, la emoción seguirá gobernando. Y mientras la emoción gobierne, cada decisión estará contaminada por ella. Por eso el trabajo no empieza cambiando la vida, empieza cambiando el entrenamiento. No hacia afuera, sino hacia adentro. Ahí es donde comienza la verdadera fortaleza. La ley Shaolin, observar antes de reaccionar. Aquí aparece una ley simple, pero exigente, observar antes de reaccionar. No observar el mundo, sino observar lo que se activa dentro cuando el mundo golpea. Porque en el momento del impacto, la vida no solo prueba sus circunstancias, prueba su presencia. La mayoría dice, estoy enfadado, estoy ansioso, estoy roto. Pero ese lenguaje no es inocente. Cuando dice, soy esto, la emoción se convierte en identidad. Se sienta en el trono y empieza a decidir por usted. Habla a través de su boca, mueve sus manos, dirige sus elecciones. Y usted cree que está siendo auténtico, cuando en realidad está siendo poseído por una reacción. Observar cambia eso. Observar no es negar la emoción, ni reprimirla, ni analizarla sin fin. Observar es crear una mínima distancia entre lo que aparece y quien lo está viendo. Es pasar de soy la ira, a la ira está aquí. De soy el miedo, a el miedo se ha activado. Esa separación no le aleja de la vida, le devuelve el mando. Cuando observa, aparece espacio. Y en ese espacio aparece elección. No la elección perfecta, ni la más cómoda, sino la posible. La que no destruye. La que no deja residuos innecesarios. La que le permite atravesar el momento sin perderse en él. Esta ley no busca que no sienta. Busca que no se disuelva dentro de lo que siente. Porque las emociones no son enemigas, son señales. Son lenguaje del cuerpo, información. Pero usted no es la señal. Usted es quien la recibe. La vida golpea, la emoción aparece, el cuerpo reacciona. Eso es inevitable. Lo que no es inevitable es perderse dentro de esa reacción. Observar es el primer acto de soberanía interior. No requiere fuerza, requiere presencia. Y la presencia no se improvisa, se entrena. Por eso esta ley no se aplica solo en los grandes golpes. Se aplica en lo pequeño. En una palabra que molesta, en una espera, en una frustración menor. Cada vez que observa sin reaccionar de inmediato, fortalece el músculo interno que, cuando llegue el golpe real, sostendrá todo. Aquí empieza el cambio. No en controlar la vida, sino en recuperar el espacio interior desde el que se responde. Observando antes de reaccionar. Ahí se encuentra la calma que no depende de las circunstancias. Cómo entrenarlo en la vida real. Observar antes de reaccionar no es una idea para recordar cuando todo va bien. Es una práctica que se construye cuando nada especial está ocurriendo. Porque cuando llega el golpe, no actúa lo que sabe, actúa lo que ha entrenado. Por eso el entrenamiento no empieza en el momento de la explosión, empieza mucho antes, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Entrenar significa crear espacio entre el impulso y la acción. Y ese espacio se crea primero en el cuerpo. Cuando la emoción sube, el cuerpo lo sabe antes que la mente. El pecho se tensa, la respiración se acorta, la mandíbula se cierra, los hombros se elevan. Ahí está la señal. No para corregir, sino para darse cuenta. En ese momento no hace falta entender nada. Basta con detener el gesto automático y llevar la atención a la respiración. Alargar la exhalación. No para calmarse, sino para volver a estar aquí. Porque la emoción se multiplica en la imaginación y se debilita en la presencia.
Después viene el segundo entrenamiento, no dejar que la emoción conduzca el comportamiento. Sentir no obliga a actuar. El impulso pide descarga inmediata, pero el entrenamiento pide espera. Esperar no es reprimir, es sostener. Es permitir que la emoción esté sin darle el volante. Aquí una regla simple sostiene todo el proceso: no tomar decisiones importantes dentro de una emoción intensa. No hablar cuando la ira está alta. No prometer cuando el miedo empuja. No huir cuando la tristeza pesa. Esperar a que el sistema vuelva a un punto neutro no es debilidad, es respeto por uno mismo. El entrenamiento también ocurre fuera de los momentos difíciles. En cómo duerme, en cómo se mueve, en cómo se alimenta, en cómo se habla. Un cuerpo descuidado crea una mente frágil. Una rutina caótica crea emociones caóticas. Por eso el trabajo interno no se separa de la vida diaria. Se refleja en acciones pequeñas, limpias, repetidas. Y cuando el impulso es demasiado fuerte, se empieza aún más simple. Una acción mínima que devuelva la sensación de control. Caminar. Beber agua. Ordenar un espacio. Mover el cuerpo. Acciones pequeñas, hechas con presencia, le recuerdan a la mente quién dirige. Así se entrena. No buscando sentirse bien, sino buscando no perderse. No persiguiendo calma, sino construyendo estabilidad. Poco a poco, el golpe sigue doliendo, pero ya no arrastra. La emoción aparece, pero no manda. Y en ese punto, la vida deja de ser algo que hay que soportar y se convierte en un lugar donde se puede permanecer. Lo que decide quién manda. El golpe seguirá llegando. Eso no cambia. La diferencia no está en evitarlo, ni en hacerse más duro, ni en ganar discusiones internas. La diferencia está en si, después del impacto, usted se queda, o se va con la reacción. Cuando reacciona sin ver, la mente toma el mando y convierte un instante en una cadena. Cuando observa, incluso en medio del malestar, algo se suelta. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de gobernar. Este no es un camino rápido. Tampoco es espectacular. Es silencioso. Y por eso funciona. Porque no se basa en controlar la vida, sino en no perderse dentro de ella. No se trata de cambiar lo que siente. Se trata de no convertirse en ello. Ahí empieza la soberanía. No afuera. Aquí. Si este entrenamiento le sirve, puede suscribirse. Aquí seguimos practicando esto. Nada más.